Empezar a la una. Bueno, buenos días a los afiliados y afiliadas de Citraed. Estamos acá en esta fría mañana de mayo, conmemorando justamente lo que el domingo va a ser la Revolución de Mayo, un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Pero antes de presentarles a un invitado de honor que tenemos, quería comentarles que para Citraed, para el equipo de trabajo de Citraed, siempre fue muy importante la cuestión editorial. Nosotros el año pasado hemos editado esta revista, Somos Citraed, con una suerte, con folletería, también para que los afiliados estén informados y tengan herramientas para poder defender sus derechos en sus lugares de trabajo. Pero tampoco descuidamos la cuestión pedagógica. Y los que nos conocen ya de muchos años saben que en cada efemérides tratamos de llevarles a nuestros afiliados diferentes miradas, nuevas perspectivas historiográficas, nuevas miradas acerca de fenómenos que han pasado hace mucho tiempo, pero que como tenemos un presente muy cambiante, las preguntas van variando. Y en ese sentido, hoy tenemos el grato honor de tenerlo aquí, Alejandro Horowitz, que es ya un amigo madrinense. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué dice, muchacho? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Bueno, Te ya. veo, te veo con gorrito. Sí, está fresco, está fresco. Ale, se te Pasa ve que la mitad para abajo. Quizás, ahí está, perfecto. ahí está mejor. Ahí estás mejor, ahí se te ve el rostro completo. Bien. Bueno, Alejandro nos ha visitado el año pasado, ha presentado su libro Lenin y Trotsky y los dragones de Marx. Hemos ido a Trelew, hemos estado aquí en Madrid. Es autor de varios libros, entre ellos también, podríamos llegar a decir long seller ya, ¿no? A esta altura, Los Un cuatro poco, sí. peronismos. Hasta el día de hoy se sigue, si bien es un libro editado en la década del 80, pero hasta el día de hoy se sigue discutiendo en ámbitos académicos, y la verdad que es un gran libro. Eh, Alejandro, vos, tu vida se ha dedicado, vos en algún momento me has dicho, a tres cuestiones: al socialismo, a la revolución y a la década del 70, que fueron más o menos el temario. Acá tenemos la revolución, ¿no? La revolución rusa, y has escrito un libro anterior también, pero también has escrito sobre la revolución de Mayo y todo lo que tiene que ver con la construcción del Estado Nacional. En ese sentido, puntualizando en la revolución de Mayo, vos tenés una hipótesis muy interesante acerca del autogobierno de Liniers y la implicancia que tuvo eso posteriormente en los hechos de Mayo. ¿Cómo lo podés explicar? Mira, en general, uno de los problemas de la historiografía argentina es que centra sus debates en el rigor de la masa documental con la que trabaja. Es decir, es un problema hermenéutico casi siempre. Entonces, yo tengo una mirada levemente distinta, primero porque yo no soy historiador, para mí la historia es un insumo, yo utilizo la historia desde el punto de vista de la teoría social y la teoría política, y entonces desde ese punto de vista, la construcción de un Estado nacional no puede ser ninguna otra cosa que un momento particular en el que el mercado mundial afecta una determinada formación histórica. Pues bien, el escenario del mercado mundial en que transcurre el episodio denominado Revolución de Mayo es ni más ni menos que las guerras napoleónicas. Y las guerras napoleónicas no son ninguna otra cosa que el enfrentamiento entre Gran Bretaña y las fuerzas de Napoleón. Gran Bretaña es la que arma las coaliciones contra Napoleón, la financia, sostiene la guerra desde la retaguardia, y Napoleón es el que enfrenta en el terreno de batalla esta cuestión. Resultado de ese enfrentamiento, Napoleón pensó en un momento en invadir Gran Bretaña, para lo cual necesitaba vencer primero a la flota del almirante Nelson.
En 1805 se produce la batalla de Trafalgar y la flota franco-española es despedazada por Nelson. De modo que la posibilidad de semejante suceso militar desaparece del horizonte en principio. En consecuencia, Napoleón tiene que ver cómo debilitar a una Gran Bretaña que está en plena revolución industrial, es decir, que necesita con absoluta urgencia el mercado europeo. En la respuesta de Napoleón a la derrota de Trafalgar es el bloqueo continental de 1806. Gran Bretaña exportaba a Europa el 40% de su producción y necesita rápidamente mercados sustitutivos. A nadie se le escapa que el comercio de galeones era un comercio de triangulación, es decir, era un comercio Londres, Cádiz, Buenos Aires. El puerto de Cádiz lo único que hacía era reembarcar la mercadería y lo que costaba 2 en Cádiz costaba 6 en Buenos Aires. Es decir, Cádiz lo que hacía era cargar el precio y ese precio operaba como una barrera para arancelaria, es decir, como una reducción de las posibilidades de compra en Buenos Aires. De modo que para los ingleses establecer una relación comercial directa Londres-Buenos Aires se volvía absolutamente central. Primer asunto. Asunto número dos. Gran Bretaña, desde que maneja el Atlántico, porque ganó la batalla de Trafalgar, impide que la plata potosina sea transportada desde Buenos Aires a Cádiz. De modo que los ingleses saben perfectamente que esa plata está depositada en Buenos Aires. John Beresford invade sin grandes complicaciones en 1806 la capital del virreinato. Sobremonte no ofrece la menor resistencia armada. Y esto está en relación directa con la bajísima calidad militar de las tropas españolas asentadas en Buenos Aires. Esto por un lado. Por el otro lado, no es que se le escapara a Sobremonte cuál era la posibilidad de resistir, esto es, armar a los habitantes de Buenos Aires. Pero tampoco se le escapaba que si los armaba, desarmarlos después no iba a ser exactamente una cuestión menor. Y entonces huye con los caudales, esto es, con el millón de libras esterlinas en plata, que los ingleses van a terminar confiscando. Los ingleses amenazan la bolsa de los comerciantes porteños, ellos distinguen perfectamente entre propiedad privada de los comerciantes, por lo tanto no sujeta a incautación, porque no es un acto de piratería, es un acto de guerra entre Gran Bretaña y España, y entonces en ese acto de guerra exigen que la plata potosina vuelva, cosa que termina sucediendo, y respetan las monedas acumuladas por Sobremonte, que equivalen al precio de 440 esclavos africanos de ese momento, lo que es una no tan pequeña fortuna. Y esto nos hace saber que digamos así, que la corrupción en el gobierno de Buenos Aires no empezó exactamente la semana pasada. Pero dejemos ese aspecto de lado y lo que nos interesa básicamente es entender un fenómeno que se desata a raíz de este momento y que es el siguiente. Los ingleses están dispuestos a cobrar un bajísimo o una baja tasa impositiva para la actividad exportadora, pero a cobrarla. Mientras que en Buenos Aires los comerciantes matriculados eran al mismo tiempo y por el mismo precio comerciantes matriculados, contrabandistas y negreros. Es decir, no contaban con el beneplácito del virrey que hacía la vista gorda
y permitía que este fuera el comportamiento, entre comillas, semilegal del puerto. De modo que lo que nosotros vemos es una situación donde Gran Bretaña necesita mercados y una situación donde España no está en condiciones de enviar tropas para defender su colonia del Atlántico Sur. En esa situación se produce un fenómeno que es el levantamiento de los habitantes de Buenos Aires, encabezados por Liniers, que es un oficial de la Marina española, es un oficial francés, que además es un simpatizante de Napoleón. Entonces, lo que este fenómeno, la reconquista de Buenos Aires, produce dos cosas. Primero, la expulsión de los ingleses que son capturados, con Beresford incluido. Segundo, de hecho, la autodefensa se transforma en autogobierno. Es decir, Liniers deja de ser simplemente el jefe militar de una defensa que Sobremonte no hizo para transformarse en medio de un cabildo abierto, enero de 1807, donde los milicianos de la autodefensa proclaman la destitución del virrey de Sobremonte por imperito en el arte de la guerra. Todo esto está en la historia de Mitre, es decir, no es el resultado de ninguna investigación específica, sino es el resultado de una lectura diferencial del material disponible. Y con esa lectura entendemos la siguiente cuestión. Primero, si Buenos Aires destituyó al virrey, si Buenos Aires nos manda la plata potosina a España porque no puede, entre otras cosas, porque el control del Atlántico lo tiene la flota inglesa. Si Buenos Aires se autogobierna, ¿por qué Buenos Aires sigue siendo una colonia en 1807? Es evidente que sencillamente no lo es. Por lo tanto, lo que estamos viendo en mayo de 1810 no es el nacimiento de una nueva patria, sino lo que vemos es una crisis política donde la última forma de resistencia del gobierno español a Napoleón, porque conviene recordar que Napoleón, a resulta del bloqueo continental, se ve obligado a invadir Portugal, porque Portugal es un viejo aliado estratégico de los ingleses y si bien los ingleses no disponían de otros modos o de no tantos modos de ingresar al mercado europeo, Portugal era uno de ellos. Entonces Napoleón se ve obligado para invadir Portugal a cruzar España y para cruzar España un acuerdo con España para que las tropas francesas puedan pasar tranquilas por allí. Pues bien, Napoleón invade Portugal, pero la casa reinante portuguesa, la casa de Braganza, se sube a la flota inglesa y es trasladada desde Lisboa a Río de Janeiro, cosa que no van a hacer los Borbones. Y esta es una diferencia fundamental en el desarrollo político del proceso de conformación de lo que va a ser a posteriori la nación brasileña, el Estado Nacional brasileño, que surge con un príncipe portugués a la cabeza y por tanto sin guerra civil. Mientras que en el virreinato del Río de la Plata y en el resto de América no es esto lo que sucede. Por lo tanto, para transformar esto y cerrarlo como punto número uno, mi hipótesis es: de ninguna manera tenemos ninguna revolución en mayo, ni aquí ni en ninguna otra parte. Lo que tenemos es la crisis final del gobierno español, que está en manos ahora sí ya de José, el hermano de Napoleón, que es el nuevo rey español y que los Borbones llaman a
obedecer. Es decir, los Borbones llaman a que Buenos Aires voluntariamente siga siendo una colonia cuando involuntariamente dejó de serlo. Bueno, invitamos a los afiliados y afiliadas a Citraed a profundizar esta hipótesis en tu libro El país que estalló, ¿no? En efecto, ahí está Exactamente, ahí desarrollada está con todo. cierta amplitud. Perfecto. Alejandro, una vez producida la Revolución de Mayo, la historiografía, creo que todo, tanto la oficial, la liberal, los revisionistas, hablan de una ¿Sabes suerte una de cosa? un... Sí, Mitristas son todos. Mitritas. Acá la diferencia es que están los mitristas que defienden el panteón de Mitre y están los mitristas que ponen en cuestión la valoración del panteón de Mitre construyendo otro panteón. Pero la estructura analítica con la que ambos trabajan es igual. Y esto no incluye solamente a los nacionalistas y a los liberales, incluye salvo a Milcíades Peña, que es un fenómeno muy particular en el análisis historiográfico, a todos los demás. Y esto nos hace saber hasta qué punto la hegemonía liberal en la historiografía argentina sigue siendo vigente hoy día. En ese punto fundamental que vos estás explicando, ¿podés desarrollar el supuesto conservatismo de Saavedra y el supuesto jacobinismo de Mariano Moreno? Sin Siempre se duda. dice que quizás si hubiera triunfado las ideas de Moreno, la revolución hubiera tomado otro rumbo. Sí, 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 Explícanos un sí. poquito ese tema. Bien, vamos a mirar un poquito el, el- el episodio historiográfico descomunal que es el plan de operaciones. Vos sabés que alrededor del famoso plan de operaciones se tejió uno de los debates centrales de la historiografía argentina. El plan de operaciones todos lo leen como un plan jacobino, esto es, los que dicen que es verdadero, dicen que es un programa jacobino elaborado por Moreno, y los que dicen que es falso, dicen que es un programa jacobino escrito para difamar a la dirección de la Revolución de Mayo, pero los dos están de acuerdo con la lectura del plan de operaciones. Quedó sumamente claro gracias a un investigador no historiador, me refiero simplemente a un médico inteligente que se le ocurrió poner el plan de operaciones en el buscador Google y el buscador Google le hizo saber con su enorme y erudición práctica que la mayor parte del plan estaba sacado de una novelita que uno de los espías de Carlota. Carlota era la hermana del rey de Portugal, perdón, la hermana del rey de España, que era la reina de Portugal, y que por lo tanto ese espía tenía que encontrar los motivos para que el Carlota pudiera auspiciar una transición donde el virreinato del Río de la Plata terminara en manos portuguesas, lo cual era una vieja ambición, porque conviene recordar que el virreinato del Río de la Plata se había constituido de fracturar el virreinato del Perú en función de la crisis de la minería potosina y para frenar el avance portugués sobre la banda oriental del Río de la Plata. Entonces, este famoso debate nos hace saber hasta qué punto el problema es las malas lecturas de los documentos. La discusión no es si el plan es verdadero o el plan es falso, sino cómo leer ese documento. Y la primera cuestión que nos muestra ese documento es que cuál es la relación entre la minería potosina y Buenos Aires. Tulio Alperín Dongui, que es un investigador enormemente serio, muestra que tiene una relación de colonia de segundo grado. Esto es una colonia donde el, el
tributo, el tributo de la plata potosina no necesariamente iba íntegro a España, sino un fragmento muy importante de esa plata permitía conservar la unidad virreinal, porque conviene recordar que en el mercado de Buenos Aires tenía una relación directa con la banda oriental, el mercado del norte tenía una relación directa con el Alto Perú, y el mercado cuyano tenía una relación directa con Chile. Es decir, no tenemos en 1810 ningún mercado nacional unificado. Y en rigor de verdad, no vamos a tener ningún mercado unificado hasta que exista el ferrocarril. Entonces, las barreras pararancelarias no eran las políticas federales, era la distancia y el flete. Es decir, muy pocas mercancías podían soportar el precio que significaba un flete Londres, Buenos Aires en carreta hacia el interior. De modo que los ponchos tucumanos no era que se vendían porque había un sistema de proteccionismo. Los ponchos tucumanos se vendían porque el poncho inglés al llegar a Tucumán era más caro que el poncho tucumano. En consecuencia, esto liquidaba todo el debate. Bastó que esto dejara de ser así para que esto cambiara de carácter. Entonces, pegando la vueltita y volviendo al plan de operaciones. El plan de operaciones, cuando uno mira cuál es el plan, uno descubre allí que pareciera ser que si uno lee mal, estamos en presencia de una nacionalización revolucionaria. Entonces, cuando uno mira un fenómeno como la Revolución Francesa o un fenómeno como la Revolución Inglesa o un fenómeno como la Revolución Holandesa, revoluciones burguesas clásicas, que nacionalizaron la deuda privada del rey. Todo lo demás lo privatizaron. Y aquí, en una oscura región de este planeta, tenemos una especie de moreno protobolchevique que plantea lo que no plantea ninguna revolución en ninguna parte de este planeta. Bueno, si así fuera, la teoría social no valdría gran cosa. Sería simplemente un conjunto de enunciados opcionales y no una matriz analítica. Entonces, uno lo primero que se pregunta, ¿qué es la propiedad del monarca? Y entonces, la primera cuestión que vemos es, las colonias no son colonias españolas, son colonias de la corona de Castilla. De modo que solamente el propietario de la corona de Castilla es propietario a su vez de las colonias. Lo que estamos diciendo es que la propiedad nacional concebida bajo las condiciones del absolutismo no es otra cosa que propiedad personal patrimonial del monarca, no sujeta a control estamental, es decir, no sujeta a ningún tipo de control de los órdenes existentes como las cortes, por ejemplo, o cualquier otro estamento de control. Entonces, lo que estamos diciendo es, el plan de operaciones no se propone formular ninguna transformación revolucionaria, no porque sea verdadero o porque sea falso. La política del gobierno de 1810 no puede ser otra que conservar la minería potosina. Y esto queda muy claro cuando se mira las expediciones militares. ¿A dónde van las expediciones? Básicamente a controlar la plata potosina. ¿Quién es el primero que deja de hacer esto? San Martín. Y San Martín deja de hacer esto porque cambia la estrategia militar en 1815, después de la batalla de Sipe-Sipe. Es decir, San Martín llega como militar profesional de alta calidad, que no existía ninguno en toda América, y estoy incluyendo a los Estados Unidos, ¿sí? No estoy hablando de la ausencia de capacitación militar en el virreinato,
San Martín es el oficial más capacitado del ejército español, formado en el ejército revolucionario francés, con el cual el ejército español cohabitaba, y es el instructor militar del ejército español. Y si San Martín no pasa del rango de capitán, es simplemente porque es un negrito plebeyo, es decir, no tiene la limpieza de sangre requerida para formar parte de la aristocracia y por lo tanto, igual que su papá y sus hermanos, no pasa de capitán. Pues bien, San Martín es el que cambia la estrategia porque comprende que a esa distancia, 1.400 kilómetros, una línea de abastecimiento puede ser pinzada en cualquiera de estos lugares y evitar que el ejército, que conviene recordar que Potosí, aparte de plata, no producía absolutamente nada y que mantener 3.000 hombres en Potosí suponía que había que abastecerlos desde Buenos Aires o prácticamente no abastecerlos. Es decir, San Martín entiende la debilidad de este fenómeno y cambia la estrategia en dos términos. Primero, organiza una guerra de guerrillas, esto es, transforma la guerrilla de Güemes no ya en un episodio aislado, sino en un elemento estructural, por un lado. Y por el otro lado, entiende fundamentalmente que la defensa de la plata potosina no es un camino militar viable en 1815, 1816, porque la reconquista española estaba sucediendo y todo, toda Sudamérica había sido retomada por los Borbones y por Fernando VII, y que por lo tanto, sin vencer en Lima, no se vencía. Pues bien, lo que nos hace saber esa nueva lectura es que el plan de operaciones no es ningún debate sobre revolución o contrarrevolución, sino simplemente es el modo de conservar la plata potosina. Y en eso había un completo acuerdo en todos los integrantes de la Junta del 25 de mayo, como no podía obviamente ser distinto. Y no se trata del conservatismo de Saavedra, que es un comerciante del norte, o de la revolución de Moreno, que es un abogado de Buenos Aires. Basta ver cómo vota Moreno en el Cabildo Abierto del 22 de mayo para ver que vota exactamente igual que Saavedra, es decir, vota a Saavedra. De modo que no estamos hablando de ningún debate en líneas internas de entre girondinos y jacobinos, que es una especie de reproducción literaria de una revolución francesa a perpetuidad, donde lo único que sucede en todo el mundo son reproducciones fallidas de la Revolución Francesa. No, tenemos el avance del mercado mundial, tenemos el avance de la guerra napoleónica, tenemos una reestructuración de toda Europa. El capítulo anterior a la Revolución Francesa está retrocediendo en el mundo entero y a resultas de este retroceso, las colonias españolas dejan de ser colonias españolas para integrarse en otros términos al mercado mundial. Pues bien, esto es lo que termina sucediendo y en ese sentido, San Martín es el estratega de esta nueva situación, es quien la comprende política y militarmente y por eso, frente al 25 de mayo de 1810, tenemos un hecho político novedoso que es el 9 de julio de 1816, porque conviene recordar que hasta ese momento la palabra independencia nunca había sido pronunciada. Más bien se dedicaban a lo que jocosamente se denominaba fernandear, que no era otra cosa que nombrarlo a Fernando para hacer acá lo que nos viniera bien.
Perfecto. Bueno, Ale, la verdad que ha sido muy, muy explícito. Nos quedan muy, muy poquitos, bueno, nos quedan 3 minutos y un poquito menos. Nos gustaría, hablando ya del 9 de julio, nos gustaría en algún momento también convocarte para que nos des también tu parecer acerca de ese hecho importante del 9 de julio, que también lo tenemos acá a la vuelta de la esquina, de la importancia de Artigas también Ujú. en su no concurrencia al Congreso. Bueno, hay un montón de Y ver temas. cómo, y ver cómo el 9 de julio, fíjate vos el nombre que San Martín le pone a este Congreso, Congreso de las Provincias Unidas de Sudamérica. Él sabía que eso era una formación algebraica en construcción, que no estaba definido cuál y quién pertenecía. Por eso a ese Congreso concurrieron provincias que después no integrarían el Estado Nacional Argentino y no concurrieron provincias que sí lo constituirían. Perfecto. Bueno, Ale, la verdad que ya, insisto, nos quedan muy poquito tiempo. Vamos a seguramente en algún momento convocarte. Para Con nosotros es mucho un gusto. honor poder revisitar tus libros y escucharte con esa claridad conceptual y con esa erudición. Así que bueno, desde acá, desde Chubut, desde Puerto Madryn, desde el Sindicato de Trabajadores de la Educación, Seccional Puerto Madryn, te saludamos. Te abrazamos y bueno, en otra oportunidad tendremos más tiempo para poder charlar, inclusive hacer un seminario con los compañeros, quedan las puertas abiertas. Con muchísimo gusto. Bueno, Ale, te agradecemos muchísimo y bueno, espero que no haga tanto frío allá en Buenos Aires. No, Acá comparativamente no, pero vos hace sabés 0 grados. acá tampoco tenemos la costumbre de los rigores de ustedes. De modo que para nosotros 10 grados es como para ustedes cero. El año pasado lo has sufrido, has tenido que utilizar la campera varias veces. Sí, señor. Con mucho Buenísimo, gusto. Alejandro, te agradecemos un montonazo. Chao. Chao, hasta luego. Chao, chao.